Dentro de las industrias siempre va a haber un tema de mantenimiento, va a haber un tema de la continuidad dentro de nuestro proceso productivo. Hay diferentes técnicas a nivel industrial para mejorar el tema de tiempos perdidos, llevar un tema de proceso productivo confiable. Una de estas es mantenimiento basado en confiabilidad. Muchas veces este mantenimiento basado en la confiabilidad nunca se piensa en las fallas funcionales que pueden llegar a tener los tableros eléctricos. En los tableros eléctricos, y lo vamos a ver durante la presentación, vamos a tener problemas de temperatura, problemas de entornos agresivos y difíciles en cuanto a humedad, ataques corrosivos y polvos. Este mantenimiento basado en la confiabilidad que se está aplicando ahora con mucha fuerza en la parte industrial viene derivado de los años 70 del área de aviación. Entonces nosotros sabemos que el transporte o el método de transporte más confiable a nivel internacional, a nivel mundial, es el tema de la aviación. Este mantenimiento en confiabilidad destaca un tema de fallas funcionales. Algunas empresas que ya lo están aplicando, desafortunadamente dejan por fuera de su topología lo que es el tablero eléctrico. Vamos a ir desde el principio, la parte industrial, desde los inicios, cuando se creó esta parte de producción moderna, se ha tenido la necesidad de controlar el tema de la velocidad. La velocidad es muy importante a nivel industrial, es la que nos da los parámetros para poder ser eficientes, para poder producir y llevar a cabo un producto, para tener un activo fijo. A la final, el objetivo de las empresas es entregar un producto completo y siempre debemos pensar en el tema de cómo mover una banda, cómo pasar de un movimiento rotativo a un movimiento lineal o a unos actuadores. Todo este tema de movimiento lo vamos a controlar y es uno de los factores que más incrementa dentro de nuestros tableros el tema de temperatura. ¿Qué características tiene el tema de movimiento de control de movimiento dentro de la industria? Principalmente lo hacen los variadores de velocidad. La función de estos variadores de velocidad, como les venía comentando, es poder ajustar de manera precisa y eficiente cuando necesitamos hacer algún producto, tener algún resultado final. Las ventajas de tener variadores de velocidad en nuestras industrias pues está más que probado. El tema de la automatización nos ayudan a controlar de manera eficiente el proceso, nos ayudan a ahorrar energía, podemos adaptar esa velocidad de acuerdo a lo que nosotros vayamos necesitando, mejora el entorno de trabajo, lo hace mucho más amigable cuando necesitamos hacer esa curva de ajuste dentro de nuestro proceso productivo. Otra de las ventajas al tener variadores de velocidad es en la parte mecánica. Vamos a tener un gran alivio en el estrés de los materiales, sobre todo en ejes, rodamientos. Todos los variadores nos van a ayudar a ajustar este tema de eh, reducción mecánica para prolongar la vida útil. Los variadores de velocidad tienen una característica, la característica es que incrementan dentro de los tableros eléctricos la temperatura. Cuando nosotros hablamos de un variador de velocidad o un variador de frecuencia, tenemos que hablar de los semiconductores. Los semiconductores lo que hacen es regular el tema de la corriente, regular un tema de ingreso de electrones dentro de sus capas y poder ajustar de esta manera la velocidad en los motores. Los transistores funcionan regulando este paso de corriente. Cuando tenemos ese movimiento de electrones, empezamos a generar un incremento de temperatura por pérdidas. Todos sabemos que de la teoría al mundo real hay una diferencia. No todos los sistemas son ideales, los sistemas tienen una eficiencia y tienen unas pérdidas. Dentro del tema de termodinámica, a esas pérdidas las vamos a llamar
siempre con una palabra que es entropía. La entropía es esa partecita pequeña de la transformación de energía. Tenemos energía eléctrica entrando a nuestros tableros eléctricos. Como resultado vamos a tener una transformación en energía mecánica. Este tipo de variadores, poco a poco y a través de la evolución de la tecnología, se van volviendo más pequeños. Al volverse más pequeños pueden manejar mayores cargas, pero también la energía que empiezan a aportar a la parte del interior del tablero también va a ser mucho mayor. Dentro de los gabinetes eléctricos, vamos siempre que queramos determinar o a realizar un cálculo térmico, nos vamos a enfocar mucho en la parte de los variadores, aunque también vamos a estar enfocados en el tema de las pérdidas de calor en otros elementos como transformadores, como fuentes, para poder hacer un cálculo lo más ajustado posible. El tema de la temperatura es un tema sensible dentro de los gabinetes eléctricos. Vamos a ver que la temperatura afecta no solo el tema de los equipos que la generan, en este caso los variadores, sino también nos afecta a transporte de corriente, nos afecta señales en nuestros elementos de control, llámese en PLC, nos afectan en el tema de calidad, cuando nosotros permitimos que se eleve demasiado la temperatura, empezamos a tener problemas de calidad, así el tablero no se nos alerte. Tenemos un pequeño estudio que encontramos de unos estudiantes de la Universidad Distrital Francisco José de Caldas en Bogotá. Ellos realizaron un estudio girando en torno a los tableros eléctricos con variadores de velocidad instalados. Ellos encontraron dentro de su estudio diferentes fallas para estos tableros. Encontraron en total 5 fallas. Encontraron fallas por mal dimensionamiento, fallas por la calidad de energía, fallas por la configuración del drive, fallas por la configuración del variador de velocidad y encontraron problemas de contaminación, polvo y humedad. Dentro de esto, ustedes se preguntarán, ¿y dónde está la temperatura? Entonces, en este particularmente, que es una foto de lo que nosotros tendríamos en nuestras industrias, no aparece la temperatura. ¿Por qué no aparece la temperatura? Porque se vuelve una falla oculta. Esa falla no la estamos viendo. Ellos no la pudieron registrar. ¿Por qué no la pudieron registrar? Porque sencillamente nuestra cultura nos lleva a hacer o aplicar algunas malas prácticas para poder darle continuidad al servicio, darle continuidad a ese proceso productivo y evitar hacer, digamos, el análisis de causa raíz de lo que está pasando dentro de nuestro gabinete. Entonces, en este pequeño estudio que hicieron estos muchachos de la Universidad Distrital Francisco José de Caldas, la temperatura no aparece por ningún lado. ¿Por qué no aparece por ningún lado? Por lo que les comentaba, esas malas prácticas. Nosotros tenemos la costumbre de abramos el gabinete y hagamos una convección natural. Ya para los que de pronto no tengan claro, más adelante vamos a ver de qué se trata la convección, pero abrimos el gabinete, empezamos a hacer una refrigeración pasiva, empezamos a dejar salir el calor de nuestro gabinete y empezar a mirar cómo hacemos para seguir con el proceso productivo. La temperatura es de por sí un enemigo muy silencioso. Cuando nosotros hacemos este tipo de cosas, ya nos estamos devolviendo a otro y es un impacto sobre los equipos que están allí al interior. Cuando yo coloco una climatización de este tipo o permito la salida de esa energía térmica, vamos a empezar a tener lo que sí encontraron estos ingenieros de la Universidad Distrital, que son los problemas de contaminación. Entonces, si ustedes ven, hay temas de polvo y humedad que están afectando directamente al funcionamiento de ese gabinete y por ende al funcionamiento o a la confiabilidad de ese proceso productivo que a la larga es lo que nos
genera el dinero, nos genera los ingresos dentro de una industria. Hay una investigación de una empresa norteamericana llamada ECO. Ellos hicieron un estudio y encontraron algunas cosas. Una de ellas es la menos frecuente de las fallas es una falla total del variador. ¿A qué se refiere eso? El variador va dando alertas, va entregando poco a poco sus alertas, va entregando las alarmas. Lo que hacemos es abrir, permitir que salga el calor, volvemos a cerrar, y el variador de velocidad, al final nosotros no detectamos esa causa raíz que viene siendo el problema térmico. Eh, Tenemos otro estudio. Este estudio sí fue hecho por la Fuerza Aérea de los Estados Unidos. Ellos empezaron a averiguar qué estaba pasando en torno a los gabinetes industriales. Se dieron cuenta que el 80% de estas fallas se producen porque no está climatizado de una manera adecuada. En esta sí aparece la temperatura predominando el estudio. Entonces, en el 55% de los casos, la falla dentro del tablero o la falla del tablero se dio a causa de la temperatura. Un 6 y un 19, que vienen siendo el 25, un cuarto restante, está entre humedad y polvo, que también viene relacionada con la temperatura. Ellos también hacen la apertura de sus gabinetes para llegar a tratar de climatizar y a darle continuidad al servicio, a entregar esa confiabilidad. Entonces es muy importante que los gabinetes eléctricos tengan una adecuada climatización. ¿Por qué una adecuada climatización? Porque estas paradas nos llevan a unos costos por paradas imprevistas. El impacto financiero es bastante alto. Esta empresa que les decía, ECO, esta empresa norteamericana de automatización, encontró en su momento que había un promedio de $8,000 por hora en temas de costos cuando teníamos paradas inesperadas. Otra cosa que encontró dentro de este mismo estudio que ellos realizaron es que el 70% de los tableros de la costa oeste, perdón, de los Estados Unidos necesitaban algún tipo de climatización. Este 70% es un número alto, es un número muy diciente en un país donde nosotros tenemos la referencia de que se hacen las cosas bien, en un país donde pensamos que está todo calculado y todo medido, pero pues ellos tienen un alto porcentaje. Ahora, aquí de manera local, no sé ese porcentaje cuánto estará, pero de lo que sí estamos seguros es que supera con creces ese 70% que encontraron ellos allá. Otros impactos financieros que podemos encontrar dependiendo de la actividad que tenga la industria, pueden ser los siguientes. Por ejemplo, en la parte de TI, podemos llegar a tener por fallas, de, por fallas paradas inesperadas alrededor de $5,600 por minutos en el área de TI. Cuando hablamos de la industria automotriz, vamos a hablar de $50,000 por minuto, alrededor de unos 3 millones por hora. Casi el 70% de estos problemas son problemas de temperatura o de contaminación del mismo proceso. En la industria de manufactura, que es la industria que tenemos un poco más cerca, está alrededor de $260,000 por hora. Este estudio es de una empresa consultora en Estados Unidos llamada Gartner. Se los podemos llegar a compartir. La verdad, cuando se ponen a revisar cuáles son los costos y el impacto financiero, se empiezan a dar cuenta que están perdiendo bastante dinero cuando no tienen su planta o no tienen tableros con una buena confiabilidad. Y aquí es donde arrancamos porque utilizamos los tableros eléctricos. Entonces los tableros eléctricos no es un capricho, los tableros eléctricos los necesitamos para proteger no tanto el variador, no tanto el PLC, sino para proteger ese proceso productivo, esos costos por paradas imprevistas. Estamos en el tema de la concientización
que los ingenieros de mantenimiento, las personas encargadas de mantenimiento, tengan dentro de sus rutinas o tengan mapeados el tema de las fallas funcionales también a los tableros eléctricos. ¿Por qué los tableros eléctricos? Por lo que les comentaba, se vuelve una falla oculta. El tablero eléctrico es lo primero que debemos seleccionar de la mejor manera. Vamos a tener que mirar muy bien dónde vamos a colocar ese tablero eléctrico, a qué contaminación está sometida. Dentro de esos tableros eléctricos, los principios es mantener la vida útil de esos equipos y por ende ese proceso productivo que es el que está representando ese activo o el que le está generando a la compañía esos recursos para poder ser sostenible y tener ganancias para sus asociados. La seguridad del proceso productivo, muy importante, los tableros deben siempre pensar en la protección de las personas, la confiabilidad del proceso, que ya lo veíamos, la importancia desde el punto de vista de impacto financiero, la conservación de los activos de la compañía, y aquí cuando se habla de esa conservación de los activos de la compañía es la conservación de ese proceso que está ahí atrás de ese tablero eléctrico. No tanto el variador, el PLC o la pantalla, sino ese activo fijo que es toda su cadena de producción. Dentro de ese activo fijo de la compañía también están las inconformidades que puedan llegar a tener hacia sus clientes por incumplimientos. Dejan de ser una empresa, si quieren o tienen buen nombre, empiezan a perder ese buen nombre. Evita la disminución del desempeño de los componentes. ¿Y a qué se refiere esto? Y los que estén aquí con nosotros y sean expertos en el tema de variadores, los variadores, a medida que yo permito que se vayan calentando por encima de cierto umbral, ellos siguen soportando esa carga térmica, siguen soportando ese calor, pero la calidad del control se empieza a perder. ¿Qué es la calidad del control? Ya veíamos que todo el proceso productivo necesita ajustar de la manera más eficiente la velocidad, tanto por un ahorro energético o por la calidad de su mismo proceso. Entonces, a medida de que se vaya incrementando ese calor, el variador va perdiendo esa calidad y esa eficiencia y esa precisión en cuanto a al control de velocidad. ¿Listo? Y lo segundo, último, sería evitar el rechazo de garantías de los equipos. Muchos de los variadores están sometidos dentro de sus políticas de garantías que las temperaturas estén dentro de un rango aceptado. ¿Cuál es esa temperatura o ese rango aceptado? Según la IEC, vendrían siendo 35 grados Celsius al interior del tablero. De lo que les comentaba, hay un principio de Arrhenius que está desarrollado sobre los capacitores que tienen las tarjetas electrónicas, que tienen los variadores. Estos capacitores son sometidos a este principio. Este principio lo que nos indica es que cada vez que yo aumento 10 grados Celsius a estos capacitores, ellos van a perder la mitad de su vida útil. Entonces aquí es importante que esos capacitores que juegan un papel importante dentro de esas tarjetas electrónicas sean cuidados. Es lo primero que empieza a fallar dentro de un componente electrónico, los capacitores que son sometidos a un incremento de temperatura. Ahora mirando un poco sobre qué es el calor. El calor es una energía. Tenemos diferentes tipos de energía mecánica, tenemos energía química y tenemos energía en forma de calor. Esta energía en forma de calor es la que se nos genera cuando hacemos esa transformación de la energía eléctrica, la hacemos pasar por los componentes que están al interior de nuestro tablero y luego se nos va a convertir en una energía mecánica que nos va a dar como resultado algún proceso productivo o un producto, algo para entregar al cliente de esa industria. Existen tres métodos para que este calor pueda viajar. El primero de ellos es la conducción térmica. La conducción térmica es cuando la energía empieza a moverse en el material, pero el material queda totalmente estático. ¿Cómo lo podemos nosotros comparar? Lo podemos comparar cuando tenemos una barra. Yo caliento un extremo de la barra, el calor poco a poco va recorriendo esa barra, la barra siempre queda
estática, pero el calor recorre la barra hasta calentarla completamente o hasta el otro extremo. Eso sería la conducción térmica, el calor viajando en un medio, pero el medio totalmente estático. Luego está la convección, que aquí hay dos tipos de convección, pero básicamente la convección es cuando esa energía en forma de calor viaja junto con las partículas. Y esto va a ser clave para el tema de nuestra climatización de tableros. ¿Por qué? Porque cuando yo tengo que hacer una climatización, yo voy a mover el aire interno del gabinete para hacer esa convección. Voy a mover el aire interno junto con el calor para poder hacer ese baja de temperatura o poderle bajar la temperatura a nuestro gabinete. Hay dos tipos de convección, una natural, simplemente como se mueva el aire o la atmósfera, y está el de convección forzada, que es colocar un ventilador, y es lo que hacemos nosotros con los equipos o con los sistemas de climatización. Por último, tenemos la radiación. La radiación es esa energía en forma de calor viajando por ondas, por ondas. El ejemplo más claro, pues lo vamos a tener del Sol. El medio por el que viaja son ondas, son este espectro para poder hacer esa transferencia de calor. Los tres tipos de conducción, de transferencia de calor, perdón, que va a ser conducción, convección y radiación, los vamos a tener al interior del gabinete. Conducción por la chapa metálica. La chapa metálica del gabinete eléctrico nunca se va a mover, pero a través de ella internamente, en la energía en forma de calor sí se va a mover. ¿En qué dirección? Hacia afuera o hacia adentro, dependiendo de cómo esté la carga térmica al exterior del tablero y al interior del tablero. Ya vamos a ver cuál es la dirección del calor. Convección, vamos a tener convección forzada en el caso de que coloquemos un ventilador, un aire acondicionado, un intercambiador de aire-agua, que coloquemos algo que nos ayude a recircular de manera forzada dentro de nuestro gabinete para hacer la climatización. Ahí vamos a tener convección. Y la radiación es el impacto que van a tener otras fuentes de energía externa, puede ser una caldera, puede ser un motor grande o puede ser el mismo proceso productivo que necesita de energía térmica para su consecución. Esta energía térmica empieza a irradiarse y también empieza a afectar el gabinete. ¿Hacia dónde va la energía en forma de calor? La energía en calor siempre va a buscar la parte más fría. Es decir, cuando yo tengo frío, tengo esa ausencia de energía. Entonces, ese gradiente o esa dirección del calor siempre va a ir a ocupar la parte más fría del espacio. Entonces, en el momento en que nosotros tengamos una parte más caliente y una parte más fría, esa parte caliente va a tender a equilibrar ese sistema y a dejarlo todo con la misma temperatura y con la misma cantidad de energía. Otra cosa que debemos entender es que cuando tengo aire caliente, este aire caliente es menos denso y tiende a irse a la parte superior del gabinete. Ahí es importante también para las personas que estén con nosotros en el tema de variadores, en el tema de integración, de automatización, el dónde ubicar esos equipos que me generan calor. Cuando yo tengo ese calor y empieza a viajar hacia la parte superior, porque es por termodinámica, ese aire es menos denso, se empieza a ir hacia arriba. Yo ahí voy a ubicar equipos en la parte superior que no se me afecten con el calor o con la temperatura. Y los equipos que me estén generando calor deberían ir en la parte inferior, que es la parte más fresca del tablero. Esto es la recomendación que muchas veces nos dan los fabricantes de variadores en sus fichas, es déjelo en la parte inferior, déjele unas tolerancias para que pueda hacer la recirculación de aire frío, entregar aire caliente para que se pueda hacer la convección y ya poderlo manejar con alguna técnica o con algún concepto de climatización. Eso en cuanto a la dirección del calor y hacia dónde se me va el calor dentro de un gabinete eléctrico. Luego tenemos el tema de humedad y condensación. Y aquí es una tarea que va muy de la mano
con el tablero eléctrico. El tablero eléctrico es parte del sistema de climatización. Cuando yo contemplo el tablero como parte del sistema de climatización, tengo que tener unas características para que éste me pueda manejar el tema de humedad. Por sí sola la resistencia, los ventiladores, todo lo que yo le coloque como sistema de climatización, si el tablero no está bien, vamos a tener problemas. Uno de ellos es el tema de la condensación y hacemos la recomendación en el tema de la condensación que siempre se utilicen técnicas como por ejemplo usar un calefactor para mantener el tema de la humedad relativa en una condición aceptable. ¿Qué es la condensación? La condensación es cuando yo cambio del vapor de agua a agua líquida. Entonces nosotros tenemos en nuestro ambiente una humedad relativa que es un porcentaje de vapor de agua en nuestra atmósfera. Cuando yo abro y cierro el gabinete, lo que estoy haciendo es incrementando esa humedad relativa. Estoy llevando a una humedad relativa fuera de lo normal ese gabinete eléctrico. Tengo que tener muy claro mi punto de rocío. ¿Y cuál es ese punto de rocío? Ese punto de rocío es en el momento en que la temperatura desciende hacia un nivel y empieza a cambiar su estado de vapor a agua. ¿Cómo calcular ese punto de rocío? Vamos a necesitar humedad relativa, vamos a necesitar temperaturas máximas y temperaturas mínimas. Lo podemos hacer por esta carta psicométrica que es la que tenemos allí en pantalla, o podemos usar alguna herramienta disponible allí en Google donde le digamos calcular punto de rocío. Él nos va a pedir humedad relativa, temperatura ambiente máxima y nos va a entregar el punto de rocío. Ese punto de rocío para nosotros va a ser clave para poder hacer ese control de humedad preciso. Siempre recomendamos que se utilicen calefactoras cuando vamos a utilizar ventiladores y rejillas. ¿Por qué? Porque allí cuando utilizamos ventiladores y rejillas lo que vamos a hacer es recircular el ambiente externo que hay dentro de nuestro proceso industrial. Entonces, toda la humedad, todo ese porcentaje de humedad lo vamos a forzar a ingresar al tablero y allí en algún momento, ya sea en la madrugada o en una baja de producción, vamos a tender a tener una temperatura tan baja que se va a acercar al punto de rocío o la va a sobrepasar, y ahí es donde vamos a empezar a encontrar el tablero sudado, el tablero con problemas de agua, las bornas contaminadas con agua, y si a esto le sumamos que dentro del proceso productivo hay algún tipo de vapor corrosivo, pues vamos a tener aún más problemas. Siempre es importante de los slides anteriores que siempre piensen en qué ambiente van a colocar su gabinete eléctrico. Esto les va a impactar la confiabilidad de ese gabinete eléctrico y también les va a ayudar al desempeño del sistema de climatización. Dentro de lo que tenemos en Rital tenemos tres conceptos de climatización. El primero de ellos son técnicas de ventiladores y rejillas. El segundo son unidades de expansión directa o con gas refrigerante. Y el tercero de ellos son intercambiadores de aire-agua. Nosotros vamos a tener que regirnos tanto por temperatura y por polución o por contaminación del proceso para poder aplicar alguna de estas tres técnicas. La primera técnica, que es ventiladores y rejillas, las vamos a usar cuando tengo temperaturas bajas y cuando tengo una baja contaminación y que mi atmósfera no sea corrosiva, es decir, que mi atmósfera sea suficientemente limpia para que me ayude a hacer la circulación por el interior del tablero. Si yo ya tengo con ese problema que mi temperatura ambiente sobrepasa el nivel de los 30 grados y el ambiente se vuelve hostil en el tema de polución, voy a tener que emplear una técnica donde yo divida las atmósferas, una atmósfera interna y una atmósfera externa. Entonces, los ideales para eso son los climatizadores y los intercambiadores de aire-agua. Los climatizadores son la elección preferida por su sistema de implementación. Es un sistema que se puede
que se puede implementar muy fácilmente. La instalación de estos equipos es muy rápida, muy fácil de hacer, entonces por eso su predilección, pero ellos también tienen un límite. ¿Cuál es el límite? El límite está también en las condiciones ambientales, en un ambiente muy polusivo o cuando superan las temperaturas de 55 grados. Entre 50 y 55 grados en adelante, los climatizadores ya no son eficientes. Cuando yo tengo una alta contaminación, tampoco son eficientes. ¿A qué es una alta contaminación? Por ejemplo, si están cerca a un proceso donde hay bastantes partículas en suspensión como la harina o como el cemento, ya no sería lo ideal. Tendríamos que pasarnos a los equipos intercambiadores de aire-agua, que son equipos que también me hacen una división de atmósfera, atmósfera externa y atmósfera interna del gabinete, y lo que hacen es recircular agua fría, colocar toda esa energía en forma de calor que tiene el tablero, colocársela al agua y el agua de manera remota ir a un chiller, a una torre de enfriamiento o alguna técnica para poder reducir su temperatura, evacuar ese calor y volver a recircular. Estas unidades de intercambiador aire-agua son ideales para temas donde tengo alta contaminación y cuando tengo temperaturas extremas. ¿Listo? Bueno, eso sería todo. No sé si hay preguntas. Para todos los invitados, los invitamos también a diligenciar la encuesta que encuentran en el link del chat para tener el feedback del seminario que acabamos de realizar, del webinar. Los invitamos a escribir sus preguntas para poder resolver las inquietudes que hayan surgido con este seminario que hemos realizado. No sé si hay Sí, preguntas. Oscar, voy aquí en orden. Pregunta Ignacio Quintana. Pregunta, ¿hay alguna aplicación específica a manera de ejemplo para el chiller? De pronto si tienes algo que puedas compartir. Y pregunta Valentina Cardona, ¿tiene algún programa o calculadora térmica para la selección de ventilación? Sí, la aplicación más regular en el tema de chillers, intercambiadores de aire-agua, es, por ejemplo, un proceso de fundición. Mis tableros por lo general están cerca a esa parte de los hornos de fundición. Las temperaturas son extremas. La contaminación también es alta. Allí lo que hago es colocar estos intercambiadores de aire-agua. Coloco mi chiller en un lugar de más baja temperatura. El chiller allí va a trabajar mejor. En esa parte también tiene que estar muy limpia y lo que hago es por medio de tuberías llevar el agua, extraer el calor del tablero y volverlo a regresar al chiller para enfriar. La otra pregunta era de Valentina, Pregunta Valentina, sí. Para si ambientes, hay perdón, algún, ¿algún programa o calculadora térmica para la selección de ventilación? si en Rital tenemos el Rital Term, que es un aplicativo que lo pueden usar online o lo pueden descargar y les va a pedir 5 pasos. ¿Cuáles son los 5 pasos? La temperatura ambiente, donde va a estar instalado el gabinete, la carga térmica, que es la sumatoria de todo lo que yo tenga instalado dentro de mi gabinete eléctrico. Me va a preguntar el voltaje de alimentación disponible para el sistema de climatización, las dimensiones del tablero y cómo está dispuesto. Y por último, el tema de la contaminación. ¿Qué tipo de contaminación voy a tener? Con estos 5 pasos voy a poder ingresar a este aplicativo y voy a poder hacer mi cálculo con base en la norma IS 61439. Gracias, Oscar. Tenemos dos preguntas más. La primera es de Sebastián Ortiz. Para ambientes corrosivos o de alta polución, ¿se debe seleccionar algún tipo de material para el tablero? Sí, correcto. Y este va a ser parte del siguiente webinar. Vamos a
hacer un webinar basado en qué debemos nosotros exigir como clientes en el tema de los tableros eléctricos. Los tableros eléctricos inician en la selección del gabinete adecuado frente a una alta polución o un ambiente corrosivo. Entonces, dependiendo del ambiente corrosivo o de la polución, asimismo yo escojo mi tablero y también mi sistema de climatización. Por ejemplo, si tengo un ambiente corrosivo, no debería yo utilizar ventilador rejilla, debería utilizar un equipo de refrigeración con recubrimiento que me soporte esa atmósfera o debería utilizar un intercambiador aire-agua. Pero sí, todo parte desde la dónde voy a colocar yo el gabinete eléctrico y a qué lo voy a someter. Gracias, Oscar. Vamos con dos preguntas más que hay acá en el chat. Para la selección de las resistencias calefactoras, ¿hay algún programa térmico? Y hay otra pregunta que está muy relacionada donde dicen, ¿tienes algún ejemplo donde expliques cómo elegir la cantidad de ventiladores para la puerta de un tablero teniendo en cuenta que usamos un variador de velocidad? Ok, para el cálculo de las resistencias calefactoras, el mismo Rital Term te ayuda a calcular esa resistencia calefactora. Lo único que vas a tener que entregarle es dimensiones del tablero, qué voltaje de alimentación tienes disponible, la temperatura mínima a la que va a estar sometido ese tablero y el punto de rocío lo tienes que tener claro. El punto de rocío lo puedes calcular o por la carta psicométrica, que es digamos, ya la vieja escuela, o en Google le puedes colocar cálculo de punto de rocío y salen varias páginas donde les ayuda a calcular el punto de rocío. Pero la resistencia calefactora se puede calcular a través del rate alter. El otro es cuántos ventiladores. La cantidad de ventiladores lo que te va a generar es caudal. Y ese caudal también te lo va a entregar el Ritalter. Esta calculadora te dice cuántos ventiladores tienes que colocar y cuántas rejillas tienes que colocar de acuerdo a la carga térmica del variador, de acuerdo a la temperatura ambiente y de acuerdo a las dimensiones del tablero y cómo esté dispuesto ese tablero. Muy bien, Oscar. Y Y finalizamos con esta que dice, al momento de implementar los intercambiadores de aire-agua, ¿cómo implementarlo en el tablero? ¿Es interno o externo? Sí, yo creo que la pregunta va más al tema de la confiabilidad de los equipos. Los equipos intercambiadores de aire-agua están satanizados. La persona que recibe la sugerencia de instalar un intercambiador de aire-agua piensa que en algún momento el agua se le va a entrar a sus equipos. Yo el intercambiador de aire-agua lo puedo dejar totalmente externo, que las mangueras sean externas, y si yo hago una buena práctica instalando ese intercambiador de aire-agua, va a ser confiable ese equipo y no voy a tener problemas de que el agua ingrese a los componentes. También se pueden poner internos, está la posibilidad de que las mangueras también vayan al interior del tablero. Nuevamente es una parte de cómo yo hago esa buena práctica para instalar mis intercambiadores de aire-agua y dejarlos confiables. Perfecto, Oscar, muchas gracias. No tenemos más preguntas. Invitamos a todos los asistentes a diligenciar el link que estamos compartiendo para tener el feedback de nuestra encuesta. Las personas que diligencien este link estarán participando en el sorteo del estudio térmico que realizaremos en uno de sus tableros en sus aplicaciones o en sus industrias. Muchas gracias a todos por la participación. Los invitamos también a seguirlos en nuestras redes, en LinkedIn y a visitar nuestra página web www.rital.com.co para que puedan obtener información de nuestras herramientas, de nuestros programas y de nuestras guías de diseño. Todos invitados a seguir y a visitar este tipo de información. Muchas gracias a todos. Y Bien, muchas gracias a todos. Nuevamente agradecemos la asistencia y la participación de todos. Esperamos haya sido de su total uso, que sea muy bien aprovechado. Estamos en contacto. A todos, muchas gracias. Síganos en redes y estaremos compartiéndole más información
de los próximos seminarios y eventos que estaremos realizando. Gracias a todos y un feliz día.